Don Augusto, ¿estará ya bien su micrófono? A ver, Julio, ¿ya me escucha? Pues no. ¿Todavía no me escucha? No. ¿Perdón? ¿Ya me escucha? ¿Ya me escucha? Ya le escucho, ya le escucho. Ya le Ok, escucho, Julio. ya le escucho. Ya está ahí. Don Augusto ya está ahí. Creo que la imagen también podría estar lista si así lo ponen. A ver, hable. A ver, Julio, ya estoy yo a sus órdenes, Julio. Sí, gracias. Diputado Gómez Villanueva, ¿me escucha bien? Yo lo escucho muy bien, mi querido Julio. Bueno, déjenme ver, aquí hay algo que nos está haciendo ruido. Bien, diputado, ¿cómo ve esta discusión que se está dando respecto a la invitación del presidente de la República para que haya una participación del PRI que vote en el voto del PRI respecto a este tema de reforma eléctrica? En el inicio del cuarto año de gobierno del presidente López Obrador, tenemos por primera vez una muy interesante etapa que abre un proceso que corresponde a lo que ellos, Morena, ha propuesto como lo que llama la democracia participativa. Yo diría que estamos entrando a una etapa en la cual estamos entrando a una etapa en la que es importante la reflexión, la discusión y la negociación. ¿Por qué? Porque si advertimos o vemos qué pasó en la anterior legislatura, pues obviamente que estábamos en una circunstancia de una minoría a la que pues difícilmente se le escuchaba y se le daba una participación para escuchar los puntos de vista de nuestros legisladores. Hoy, en este momento, no solamente somos una fracción parlamentaria que tiene 71 diputados en la Cámara, pero al mismo tiempo formamos parte de una alianza que es fundamental desde el punto de vista estratégico, primero para poner un alto a muchas de las decisiones que se han asumido sin considerar que cada una de ellas tiene que ver con las grandes repercusiones en la vida económica y política y social del país. Y en este caso hemos estado asumiendo como corresponde a una fracción legislativa el papel de legisladores, es decir, lo que nosotros hemos querido es efectivamente sí tener una actitud de respeto a las iniciativas del Ejecutivo, pero al mismo tiempo tampoco admitimos que esas iniciativas tienen que ser vistas como si fuera la Santa Inquisición, es decir, sí o no. Es decir, en realidad estamos en un país en el que estamos presumiendo de que existe una vida democrática derivada pues fundamentalmente de la existencia de un régimen republicano con una división de los poderes en el cual el poder legislativo tiene asignada en la Constitución sus funciones, pero al mismo tiempo tenemos que ser consecuentes en el comportamiento como guardianes de la Constitución. Claro. Es decir, Diputado Gómez, diputado, y la pregunta que plantea el presidente de la República, ¿usted está con Salinas de Gortari o con Lázaro Cárdenas del Río? Esa es una pregunta capciosa. Es decir, yo creo que no tiene sentido la pregunta. Es válida desde el punto de vista de alguien que está acostumbrado a que al manejar la mañanera, pues busque que se le dé la publicidad a sus propias declaraciones. Yo creo que está fuera de contexto. Es decir, uno es un momento histórico y otro es otro momento histórico, ¿no? Y este es otro momento histórico, es decir, son diferentes circunstancias que determinan la conducta de presidentes
que aunque sean presidentes que fueron propuestos por nuestro partido, pero la diferenciación está en que uno es el Partido Nacional Revolucionario, otro es el Partido de la Revolución Mexicana y otro es el Partido Revolucionario Institucional. Es decir, siendo históricamente una continuidad en un proyecto programático que está en la Constitución, la realidad es que también la esencia de esa Constitución se deriva de un pacto social en el cual se estableció como base de la paz, pues fundamentalmente el que fuera un Estado social que tuviera como propósito fundamental enfrentar los problemas de una etapa diferente. Diputado, y en concreto, ¿usted está a favor o en contra de la propuesta del presidente López Obrador? Mire, hace rato le dije a usted que no estamos frente a la Santa Inquisición. Es decir, yo creo que tenemos que ser maduros para entender que nuestro papel... Diputado? Espérenme, mi postura es de un hombre que reflexiono antes de tomar una decisión y que mi partido está haciendo lo mismo. ¿Y cuál en este momento, estudiar y revisar el proyecto. Es decir, un proyecto que tiene que ver fundamentalmente con cuestiones de carácter estructural, que abarca muchos sectores y abarca fundamentalmente cuestiones esenciales que representan impactos en muchos sentidos. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político. Le vuelvo a repetir, yo soy Yo quisiera que usted, compañero Julio, no incurre en la misma actitud de presionarme, que yo le diga sí o no. No me digan que sí o no. Es decir, yo soy un hombre que, perdóneme, usted es un honorable conductor de la comunicación nacional, cuya voz es autoridad para todos nosotros. Pero también soy un ciudadano que estoy como legislador cumpliendo una función que me ha asignado el pueblo de México, y no me la asignó para que yo simplemente diga sí o no. Es decir, hay una constitución que establece también lo que significa un plan nacional de desarrollo que tiene que tener básicamente como función una programación o planeación deliberativa para poder atender a los reclamos de la población nacional y ver el interés fundamentalmente de México, presente y futuro. Diputado, ¿qué aspectos positivos o negativos ve usted? ¿Qué aspectos positivos o negativos ve en esta propuesta de ley del presidente López Obrador? Simplemente el interés por tocar un tema que seguramente está provocando una gran discusión en los mexicanos y a los factores productivos que tienen que ver justamente en algo que es, digamos, esencial para el desarrollo nacional. Pero eso no quiere decir que yo tenga que decir sí o no. Yo simplemente dije que respeto las facultades del Poder Ejecutivo, pero al mismo tiempo exijo que respete las facultades del Poder Legislativo. Es decir, nosotros no estamos en la Cámara simple y sencillamente para dar sí o no. Tenemos la facultad, el derecho y la obligación de propiciar la reflexión, ¿verdad? Y la reflexión es que México no vive al igual que hace medio siglo. México tiene que admitir que aprendimos a leer y escribir, aprendimos a propiciar el desarrollo de las instituciones, de las escuelas superiores y de las instituciones de carácter técnico, que son las que tienen en un momento dado que opinar y nutrirnos a nosotros los diputados para tener un criterio. Diputado, le pregunto precisamente con referencia a esa historia que usted menciona. Los actuales tiempos le recuerdan al echeverrismo, al periodo de Luis Echeverría Álvarez. A mí siempre me está recordando Echeverría porque me formé a su lado. Y además, no solamente Echeverría, me tocó desde López Mateos hasta nuestros días. Me tocó ser embajador en Nicaragua, me tocó ser embajador en Italia, y me tocó ser secretario general del partido, y me tocó ser líder de la Cámara, y me tocó muchas cosas. Sin embargo, no sueño con mi pasado. Yo soy un hombre que veo hacia el futuro, pero nunca olvido la historia de mi país. Es decir, la razón histórica del PRI pues, es fundamentalmente el ser consecuente con su origen y con su pasado, que se sustenta en una revolución, pero que tiene como antecedente los principios de otras dos revoluciones, la revolución de 1857 y la revolución de 1810. Es decir, somos un partido histórico y por lo mismo somos partido serio,
que tenemos una obligación de cuidar ante la opinión pública nacional nuestro papel como un partido que significa la seriedad y la madurez que reclama el país en este régimen de pluralidad. Nosotros Diputado, hicimos posible justamente... Disculpe, le insisto en la pregunta. ¿Le recuerda el periodo actual al echeverrismo? No, mire, yo creo que la democracia por sí misma propicia la participación de todos los mexicanos. Cada presidente en su momento respondió a las circunstancias que les correspondía vivir. Y yo sí creo, no solamente un presidente señala la estrategia para el desarrollo nacional, sienta las bases y los presidentes que la suceden le dan continuidad o revisan según la encuesta que hagan en sus candidaturas, en su consulta previa ante la opinión pública nacional. Yo creo que por eso existe un Plan Nacional de Desarrollo, y esto es el derivado de la propuesta que cada partido finalmente presenta para dar a conocer el compromiso que adquiere ante la nación para desarrollar justamente las bases de ese programa, ¿no? Pero lo que sí es importante, para que no piense usted que eludo mi respuesta, lo esencial está en que una revolución que tiene una propuesta programática en su constitución tiene al mismo tiempo un proyecto de continuidad, y la continuidad se sustenta en una idea de la justicia social, y la justicia social se sustenta a su vez en una redistribución de la riqueza sobre la base del aprovechamiento racional de los recursos naturales, y al mismo tiempo estrategias que corresponden a la dinámica misma del desarrollo por el crecimiento de la población y por la oferta que representa también la participación de la sociedad en el desarrollo mismo de la nación, ¿no? Claro. Entonces, sí. Bien, adelante, sí, diputado. Julio. Pues muchas gracias, diputado, por esta oportunidad. Hay mucho sonido ambiente, mucho sonido ambiental, pero le agradezco mucho la posibilidad y ojalá y podamos hacer una entrevista más larga sobre su historia, su participación política. Gracias, con mucho diputado. gusto, Julio. Para mí es un honor, Julio. Muchas gracias. Gracias, diputado. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas